Entonces, el próximo jueves se celebra en el mundo entero el Día Internacional de la Mujer. Pero hemos resuelto en CNI dedicar toda la semana esta franja informativa, este programa, a la mujer, a la manera como la violentamos de muchísimas formas, a la manera como estamos trabajando en el país para evitar la agresión permanente contra la mujer. La doctora Ángela María Robledo, miembro de la Cámara de Representantes, integrante del Partido Verde, está comprometida con una cantidad de iniciativas para atajar la violencia sexual contra la mujer. Entonces, a partir de hoy, comenzando por la doctora Robledo, durante toda la semana nuestro tema será la mujer y sus derechos y la manera como es agraviada y agredida permanentemente en el país, en todos los sentidos. A ver, doctora Robledo, qué lástima invitarla para hablar de una cosa tan terrible como es la manera como violentamos a la mujer en nuestro país. ¿Cuáles son las cifras que tiene usted, doctora? Yamid, en el tema de violencia sexual contra las mujeres en territorio de guerra, que tiene relación con el es que hay dos evento que vamos a hacer en el Congreso, sí. Digamos, la violencia contra las mujeres puede ser tipificada como una violencia, digamos, como un crimen ordinario, ¿sí? Que es aquella violencia que se produce en la casa, en el dormitorio, y que muchas mujeres dicen que su casa y el dormitorio muchas veces es el lugar más peligroso para ellas. Ese es un tipo de violencia. La otra es la violencia sexual, que es utilizada como una estrategia de guerra en los territorios en los cuales hay conflicto armado. Entonces, doctora Ángela, hablemos primero de la violencia sexual contra la mujer en general, y luego tenemos en el tema de la violencia sexual en los territorios de guerra o como instrumento de guerra. La primera parte. Bueno, Yamid, se dice, por ejemplo, en una encuesta reciente que realiza la Profamilia, que es apoyada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y por el Ministerio de Salud, que viene haciéndose de manera procesual cada 5 años, que en Colombia cerca del 75% de las mujeres reportan algún tipo de violencia contra ellas. Esa violencia se expresa como machucones, zarandeos, cortarles el pelo, tirarlas por las escaleras, o ya formas mucho más, digamos, extremas como violaciones. Esa es la violencia contra la cual, digamos, es una violencia cotidiana, es una violencia también invisibilizada porque muchas veces las mujeres dormimos con el enemigo. La otra violencia que también ha venido siendo, digamos, documentada por Amnistía Internacional desde el 2004, hay un reciente informe del 2011, quizá el estudio más interesante en Colombia lo adelantó Oxfam, Casa de la Mujer, que fue a cerca de 500 municipios en Colombia y de casa en casa en territorios de guerra, indagó por esto que se viene conociendo en términos de los estudios internacionales como lo que es la violencia sexual, como el repertorio de dominio donde el cuerpo de la mujer es territorio de guerra, que consiste en embarazos forzados o esterilizaciones forzadas, violaciones, acoso o control social. Allí los datos muestran que en los últimos 9 años cerca de 500.000 mujeres han sido víctimas de esa violencia. En zonas de guerra. En zonas de guerra. Pero regresemos no a las zonas de guerra, sino a la vida diaria de las ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Decía usted que el 35% de las mujeres han sido agredidas sexualmente. El 75% de las mujeres reportan haber sido agredidas de alguna forma. 75. Una es la violencia física, que es esta que señalé, el zarandeo, el golpe, la cachetada, el ojo morado, ¿cierto? La otra forma de violencia, Yamid, que ejercen sobre nosotras las mujeres es la violencia psicológica, que se llama. Es decir, es el control, es la agresión, es la ridiculización, es la palabra fuerte contra las mujeres. Otra forma es el maltrato y la otra, que es otra forma de violencia contra las mujeres, es la violencia económica. En Colombia, las mujeres tenemos en muchos casos la misma formación de los hombres. Hacemos trabajos similares a los hombres y sin embargo nos pagan el 20 o el 25%. En Colombia, según el DANI, lo que se llama la carga total de trabajo sobre las mujeres, de trabajo como tal, nosotras hacemos
10 horas más de trabajo que los hombres. ¿Por qué? Porque ahí está incorporado lo que se llama el trabajo doméstico, ese trabajo invisible, ese trabajo que hacemos las mujeres día a día. Disponemos el mundo desde nuestra casa, el apoyo a que los niños se levanten, a que esté todo dispuesto, acompañar muchas veces a nuestro compañero para que salga. Bueno, ese trabajo invisible significa que las mujeres en Colombia hacemos cerca de 10 horas más con respecto a la carga total de trabajo de las mujeres. Todas esas, Yamit, son formas de violencia contra las mujeres. Por eso Michelle Bachelet, ahora que está en Naciones Unidas y es la encargada de este tema, ha dicho que la epidemia de este tiempo es la violencia contra las mujeres. Eso no solo ocurre en Colombia, eso ocurre en muchos lugares del mundo. Ahora, doctora Ángela, una mujer como usted, que ha dedicado una parte de su vida a estudiar y denunciar eso, y que tiene ahora el escenario del Congreso, ¿qué está haciendo y qué va a hacer para contener esta violencia contra la mujer? Yamit, lo primero es sentir que hay que trabajar con las mujeres y por las mujeres, pero trabajar con ellas. Porque hay que señalar que si bien hay condiciones de vulnerabilidad y somos víctimas, las mujeres hemos demostrado en el mundo entero que podemos pasar de ser sujetas de dolor a agentes de dignidad. Y eso es lo que hacen muchas mujeres en Colombia. ¿Qué estamos haciendo desde el Congreso de la República? Yo hago parte de la bancada de mujeres, hago parte de la Comisión Legal de Mujeres, que ya es constitucional, que eso fue un avance muy importante en el Congreso de la República. ¿Qué estamos haciendo ahora? Algo que yo llamo pedagogía de la ley, porque hay disposiciones normativas. Tenemos una ley de no violencia contra las mujeres, tenemos varias leyes para disminuir la violencia intrafamiliar. Pero ¿qué estamos haciendo, Yamit? Dando a conocer esas leyes. Estamos saliendo a los territorios. La semana pasada estuve en Boyacá, hace 3 semanas estuve en Antioquia, voy para Valledupar, pero mis compañeras están en Risaralda, en Quindío, en Bogotá. El próximo 7, este miércoles, tenemos un encuentro. ¿Por qué? Porque la ley hay que darla a conocer. Porque muchas veces, si bien hay un profundo temor de las mujeres para denunciar, lo que ocurre es que también desconocemos cuáles son los elementos garantes de la ley que nos ayudan. Ese es un tema fundamental. Pero también, Yamit, diciendo a los medios de comunicación, a través de los medios de comunicación, de las telenovelas, a través de los dramatizados, se hace educación emocional. Ahí hay referentes de masculinidad y de feminidad que enseñan, ¿cierto? Y desde ahí los medios pueden hacer pedagogía sobre la ley. ¿Y qué estamos haciendo también? En estas ciudades a las que he ido, reunirnos con las distintas instituciones que tienen responsabilidad para que las mujeres puedan acceder a la justicia, que es fundamental, y acceder a las medidas de protección cuando el victimario está en casa. ¿Y qué hay que hacer? Desalojarlo, la mujer buscar un refugio. ¿Qué ocurre? Porque muchas veces tienen que dejar su lugar de trabajo, Yamit. Hay mujeres que llegan con unas gafas oscuras todos los lunes y nadie se atreve a preguntarles qué pasa. Entonces también le estamos diciendo al país, necesitamos que todas las miradas de los colombianos y las colombianas estén allí, que ustedes estén allí como líderes de opinión diciéndoles, mujeres, las acompañamos, porque o no creemos en la justicia, o cuando hemos ido no nos va bien, o no hay muchas veces claridad en las distintas responsabilidades de los entes del orden nacional, gubernamental o municipal para que las mujeres, repito, accedan a la justicia y se sientan protegidas cuando han sido víctimas de todas estas formas de violencia. Mire, doctora Ángela, por experiencia quiero decir, ¿Sí? en estos años de periodismo, el problema es tan terrible que una mujer agredida jamás denuncia a su compañero por muchas razones. Primero, porque pierde su casa. Segundo, porque pierde sus hijos, es la amenaza. Tercero, porque le suspenden ayuda económica, porque la amenazan con botarla de la casa. Entonces, el asunto ahí, uno dice, ¿cómo le dice a una mujer, vaya denuncie? Donde vaya y denuncie, se acabaron sus hijos, se acabó su casa. Esa es la primera inquietud. La segunda, esta violencia contra la mujer, doctora Ángela, ocurre en estados altos o bajos, después de comerciales. Doctora Ángela. Yamit, lo primero que hay que decirle a las mujeres es que
nosotras somos agentes de desarrollo. Y ese cuento que nos han echado, que somos unas mantenidas, o que nosotros no aportamos nada al desarrollo de un país, es un cuento. Eso no es verdad. Este tema de la economía del cuidado, que es una ley que salió de la República, que reconoce esa tarea doméstica invisible que hacemos las mujeres, si eso lo contabilizara el país de manera seria, y lo va a empezar a hacer en el DANE, se considera que aportamos cerca de un 5 o 6% del PIB. Entonces, lo primero que hay que decirle a las mujeres es que nosotras no somos unas mantenidas, no, sí, pero que nosotros aportamos. No, eso es un elemento, Yamit. Yo trabajé en la administración de Antanas Mocus, en la segunda administración, y parte de lo que encontrábamos en las justificaciones de las mujeres es que me pega porque es que resulta que me tiene que mantener. Cuando uno empodera a las mujeres y les hace reconocer que ahí hay un trabajo y un elemento de productividad, no, pero doctora Ángela, reconoce y empodera a la mujer. Y eso es importante decirlo. Tal vez no me supe explicar. Sí. Yo lo que le estoy diciendo es esto. Yo no reconozco su importancia, no la desconozco. Lo que digo es, llega un señor compañero, esposo, ¿no? Que usted quiera, con tragos, o sin tragos, maltrata a la mujer y la amenaza con botarla. Es la primera amenaza. Estoy hablando de la amenaza frecuente que se presenta, botarla de la casa. Sí. Nosotros reconocemos que tienen todo el valor del mundo, esa no es mi discusión. Sino cómo se hace para que esta mujer no se someta al maltrato. La botan de la casa, la amenazan y con quitarle los hijos y suspender el auxilio económico. A ver, Yamit, parte de lo que la ley 1257, digamos, establece son una serie de apoyos del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Justicia para que la mujer se sienta acompañada a denunciar. En el tema de la investigación de la violencia en las casas, se ha visto que hay una gradualidad, Yamit. Eso va escalando. El hombre no arranca diciéndole, la voy a sacar de la casa o la voy a matar. El hombre arranca primero con una cachetada, luego humillando. ¿Y qué tiene ahí que hacer? Digamos, parte de lo que tenemos que hacer las mujeres es decir, basta. O sea, mirar que cuando hay esas primeras señales, esos primeros indicios en esa escalada que se va haciendo, decir un basta. Hablar de esto con los hijos, Yamil. En los hijos hay muchas solidaridades. En los hijos hemos encontrado, y lo digo porque yo trabajé con las comisarías de familia aquí en Bogotá, los hijos son muchas veces el primer escudo de protección a esa mujer, ¿sí? Y si eso empieza a hablarse, que la mujer cuente, Yamit. Parte de lo que busca el acto de la violencia es aislar, romper, fragmentar. Decía usted que hablar es importante. Decía usted que de cada 100 mujeres, 70 en Colombia han sido víctimas de maltrato. De alguna forma de violencia, Yamit. De alguna forma de violencia. Pero también nosotros encontramos, yo llevo 20 años trabajando en este tema de las mujeres y yo encuentro que cada vez hay una mayor visibilidad de la problemática, que cada vez hay una mayor conciencia de que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que tenemos que aprender a decir nosotras mismas lo que está pasando. Esto de que lo que pasaba detrás de la puerta de la casa le incumbía solamente a la familia, esto ya no es así. Digamos, la ley señala que aún en el espacio de la intimidad tiene que haber respeto y tiene que haber una erradicación absoluta de la violencia contra las mujeres. La tarea es compleja, Yamit. La violencia, todas las formas de violencia son multicausales. Aquí hay que trabajar temas culturales, aquí hay que trabajar temas económicos, aquí hay que trabajar temas sociales. A este gobierno le compete de manera significativa adelantar tareas de apoyo, de créditos especiales, por ejemplo, como lo hizo el gobierno de César Gaviria en su momento, a mujeres jefas de familia. Ese tema del empoderamiento de las mujeres es fundamental. El empoderamiento económico es como una herramienta de protección para que la mujer se sienta con mucho más fuerza de decir basta cuando empieza a sentir que esa violencia va escalando en gradualidad hasta llegar, como dices tú, a la muerte. Pregunta final que se la insinúa la doctora Ángela. ¿En qué estratos ocurre fundamentalmente la agresión contra la mujer? Ya miden todos. Lo que pasa es que hay unos más sutiles que otros. En uno te quitan la billetera y te controlan la plata. En otros estratos lo que te hacen es coger tu celular para mirar qué llamadas hay ahí, controlarte la salida, a conversar con tus amigas o con la familia. Entonces,
En unas son más sutiles que en otras, pero esto es transversal. Doctora Ángela, muchísimas gracias. Esa es nuestra pregunta para nuestras televidentes. ¿Alguna vez en su unión han sido víctimas de este tipo de violencia y de agresión? Los resultados de sondeos saldrán al final de la emisión. Ahora vienen las noticias del mundo en la emisora internacional de CNE.